Amén. Damos gracias al Señor por la libertad que tenemos una vez más de reunirnos en su nombre. Dios mediante vamos a estar en este lugar durante por lo menos dos domingos más. Todos saben que no tenemos un contrato con el salón de eventos donde estamos todos los domingos y por razones que hay distintos eventos, casamientos, fiestas. En esta fecha cerca de fin de año vamos a estar aquí los domingos, lo vamos a estar anunciando y lo vamos a estar también subiendo a todas las redes para que puedan estar bien enterados. Tengo dudas de que alguien pueda estar llegando a M&M ahora, porque después cuando termina la reunión, pastor, fui a M&M y vi que no había reunión, ¿no? Me suele pasar seguido. Así que bueno, damos gracias al Señor. Si hay alguien que está por primera vez y nos visita, sea bienvenido. Esta es su casa, esta es su familia. También esta semana se ha mudado Lucas. Lucas, ¿te puedes poner de pie? Él viene de Santa Fe, le damos un aplauso. Bienvenido. Amén. Él viene de la provincia de Santa Fe, es músico, así que los músicos son valorados. Iba a decir son raros pero bueno, son valorados. ¿Viste? Están los hermanos en la fe y están los músicos, que también son hermanos en la fe. Amén. Pero es como algo especial, ¿no? Él vino a radicarse a Ushuaia en estos días. Pude estar hablando con su pastor. Me dio buenas referencias de él. Así que hay que creerle a los pastores. Amén. Bien. Antes de ir a la palabra, quiero compartir un anuncio. Todos estamos enterados de la campaña evangelística que vamos a hacer el día 8 y 9 de diciembre. Estuvimos pasando momentos hasta hace unos días que no sabíamos dónde íbamos a hacer la reunión, así que decidimos en un momento, hacerla al aire libre, con todo lo que eso conlleva por las razones del clima en este lugar, pero justo a mitad de semana nos llamaron donde nos dijeron de que nos daban el polideportivo para el 8 y el 9, así que le damos un aplauso al Señor. 8 y 9 de diciembre viene gente de Centroamérica, vienen de Estados Unidos, viene un grupo de afuera de aproximadamente 20 pastores, así que los vamos a tener en medio nuestro también, seguramente predicando el domingo 3, me parece que cae, de diciembre, y seguramente en alguna otra reunión. Así que aprovechemos esos días, pero también para poder invitar a algún compañero de trabajo, algún vecino, algún amigo de la escuela, para que podamos invitarlos para esos días especiales. Justo en esta próxima semana vamos a estar imprimiendo unas invitaciones que son de entrada libre y gratuita y las vamos a repartir entre nosotros. Cada congregación de Ushuaia que va a estar participando en esa cruzada va a tener asignado un número importante de esas entradas para poder regalar. Así que Dios mediante, cuando ya tengamos las tarjetas de invitación impresas, las vamos a estar entregando para que cada uno pueda orar por alguien y poder invitar a alguien para esos días de la cruzada. Y la tarjeta de invitación también conlleva un mensaje que cada uno que invita a alguien tiene que hacerse después cargo de la consolidación y de seguir asistiendo a ese hermano, para que no sea simplemente que fue a esa reunión y nada más, sino también poder seguir invitándolo para que pueda seguir congregándose y así seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Así que vamos a hacer, antes de ir a la palabra, una oración. Que vos puedas en este momento traer a mente a algún compañero de trabajo, algún amigo, algún familiar, y puedas decir: esas 2 tarjetas, esas 3 tarjetas, esas 5 tarjetas, yo se las voy a dar a este y a esta persona. Y vamos a orar precisamente
por esos días de la campaña, que sin duda alguna creemos y entendemos que el enemigo, como muchas veces suele hacer estratégicamente, se adelanta, como estos días que vienen, con esta banda de música, en donde no es novedad alguna, pero seguramente va a haber incremento del consumo de marihuana, del consumo de droga, del consumo de alcohol, de violencia de género, porque detrás de cada persona hay una influencia para el bien o para el mal. Y sabemos que estos días son días no fáciles para la ciudad. Se habla que pueden venir 30,000 personas, 40,000 personas, 50,000 personas, que sin duda alguna la ciudad puede llegar a colapsar con todo lo que eso conlleva, pero nosotros confiamos que Dios barrerá toda inmundicia, limpiará todo espíritu inmundo, que los cielos se abrirán y que veremos la gloria de Dios. Así que nos ponemos de pie un minuto y vamos a hacer una oración por esos días especiales. Si querés, te invito a que me acompañes y levantes la mano juntamente conmigo y que traigas a tu mente algún familiar, algún amigo, algún pariente, algún compañero de trabajo, a alguien que quizás se congregaba y por distintas razones ya no está en las filas del cristianismo o de la iglesia. Señor amado, queremos darte gracias porque solo tú eres soberano, porque solo tú eres Rey todopoderoso, porque desde el principio hasta el fin solo tu nombre tiene autoridad por sobre todo nombre, nombre sobre todo señorío, sobre toda potestad, sobre todo nombre que se nombra en esta tierra, sobre todo nombre en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y te damos gracias por estos días que se aproximan, Señor, días de campaña en donde tu evangelio será difundido de una manera en que queremos y creemos, oh Dios, que desde un extremo de Ushuaia hasta el otro, toda Ushuaia será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y en esta hora oramos, Señor, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros vecinos, por nuestros amigos en la escuela, en la facultad, Señor amado, allí en el secundario, en la escuela primaria. Oramos, oh Dios, por, Señor amado, por todos los empleados de gobierno en el ámbito industrial, los que están en el turismo. Señor amado, cada ciudadano de Ushuaia pueda, Señor amado, ser tocado y alcanzado por la convicción de tu Espíritu Santo. Oramos, Señor, por nuestros familiares que aún no te conocen. Oramos, Señor, por nuestros compañeros de trabajo que aún no te conocen, para que al invitarlos, para que al llevarles esa tarjeta de invitación puedan tener un corazón sensible y pueda ser tierra fértil donde, Señor amado, tu palabra, Señor amado, traiga prosperidad en ellos, puedan abrir su corazón, convencidos por tu Espíritu Santo, comenzar una nueva vida y experimentar un nuevo nacimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Amén, amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento. Amén. Bien. El domingo pasado expuse un tema que recorre toda la Escritura, que es la gracia de Dios. Sin lugar a dudas, cuando nosotros ponemos el foco en el Nuevo Testamento, nos encontramos que ese tema se desarrolla aún con mayor profundidad. Y cuando vamos a ver las cartas paulinas o las cartas del apóstol San Pablo, nos encontramos que era su tema favorito. Cerca de 153 versículos en la Biblia por la pluma del apóstol San Pablo habla acerca de la gracia de Dios. Pero también hoy vamos a ver un poco la otra parte de la cara de la moneda, que nos habla acerca de cuál es nuestra responsabilidad ante un Dios que nos ha dado absolutamente todo
y de que ha asumido un compromiso y Dios ha cumplido su parte. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos encontramos que hay un compromiso que tiene que ser bilateral. Es decir, Dios ya hizo el 100% de lo que se comprometió a hacer y ahora nos toca a nosotros, la iglesia de Jesucristo, hacer el 100% de lo que Dios nos demanda. Y ese compromiso recae no en la humanidad perdida, no en aquellos que no le conocen, sino en cada uno de nosotros que hemos podido experimentar el amor de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios. Nos pone ante un escenario de responsabilidad y de obediencia. Uno de los últimos consejos que Pablo le da a su fiel discípulo Timoteo, antes que Nerón pueda decapitar a Pablo, escribe la segunda carta a Timoteo y en el capítulo 2, verso 1 de segunda de Timoteo, dice así la escritura. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 1. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es decir, dentro de ese marco, dentro de ese escenario de la gracia de Dios, el apóstol San Pablo le pide a Timoteo que se tiene que esforzar. Y cuando se conjuga la gracia de Dios y el esfuerzo de los que somos hijos de Dios, es una fórmula perfecta para uno poder crecer conforme a lo que Dios quiere. Dios puede haber manifestado su gracia, pero si nosotros no nos esforzamos, si nosotros no nos alineamos a las demandas de Dios, buscando al Señor en oración, en santidad, con una vida íntegra, con una vida devocional y de estudio en la palabra de Dios, Dios habrá manifestado su gracia, pero cada uno de nosotros permaneceremos durante mucho tiempo con un retraso madurativo. Y ese es el tema de la prédica de hoy, retraso madurativo. Suena fuerte, ¿sí? Pero vamos a tratar entre todos de poder abrir nuestro corazón a lo que Dios quiere decirnos en el día de hoy. El tema que nos convoca hoy es hablar acerca del retraso madurativo. El Señor viene sin duda por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, con una iglesia madura, con una iglesia que esté a la altura de las demandas de Dios. Y para empezar a hablar acerca de este tema, quiero hablar un poquito acerca de lo que es el retraso madurativo. El retraso madurativo es un concepto con el cual se define a ciertos niños o a ciertas personas que no desarrollan su neurociencia o su neurodesarrollo conforme a parámetros normales. Aquella persona, un niño o un adulto que tiene un retraso madurativo, es aquella que no logra alcanzar ciertas metas o ciertos objetivos o ciertos hitos si se los compara con la edad cronológica de otros pares o de otras personas de la misma edad. Seguramente alguien que tenga un retraso madurativo le llevará a alcanzar esas metas o esos objetivos durante un proceso mucho más largo en el tiempo. Y su maduración no entra dentro de los parámetros que quizás la ciencia que los analiza o los que estudian esa rama los puede considerar como en parámetros normales y facultará en su aprendizaje y en desenvolverse en la vida. Cuando nosotros desarrollamos una labor pastoral
Y entiendo que no recae solo sobre dos personas, sino todos aquellos que están liderando una casa luz, están haciendo un trabajo pastoral, los que están liderando preadolescentes, adolescentes, jóvenes, niños, cada uno que asume un rol de poder aconsejar u orientar a otro, está haciendo sin lugar a dudas un rol y una labor pastoral. Pero es asombroso que en esa labor pastoral, que quizás puede ser nuestra o de muchos de los que están aquí, es asombroso encontrarnos con personas que aún siguen diciendo malas palabras y ni siquiera se sonrojean cuando las dicen delante de nosotros, o que tienen conductas o vicios que hace quizás ya meses o años deberían haber dejado, cuando tienen conductas que se asimilan a las conductas del mundo o de aquellas personas que no conocen al Señor, cuando en su entorno laboral o en el barrio o en el club o donde ellos se mueven, las personas ni siquiera se dan cuenta que son distintas y simplemente porque piensan de la misma manera que ellos, porque hablan de la misma manera que ellos, y todo esto podríamos resumirlo que esa persona puede llegar a tener un retraso madurativo, espiritual, a la luz de la palabra de Dios, porque no logra alcanzar el estándar o los parámetros normales que Dios requiere en cada uno de sus hijos. Si una vez que Dios me adopta como su hijo, pero yo no logro crecer, yo no logro madurar, yo no logro alcanzar esa medida que Dios está demandando de mi vida, por más que Dios haya manifestado su gracia, si yo no me esfuerzo en la gracia que es en Cristo Jesús, comienzo a manifestar un retraso madurativo espiritual. Y vamos a ver algunos ejemplos de lo que la palabra de Dios nos enseña para que cada uno de nosotros, sin duda, podamos hacer los ajustes necesarios a la luz de la mirada de Dios y a la luz de la palabra de Dios, para que podamos realmente avanzar, crecer, pasar de grado, superarnos en esta gracia que Dios ha manifestado, acompañada con el esfuerzo de cada uno de nosotros. San Pablo les escribe a los cristianos de Gálatas, allí en Gálatas capítulo 4, voy a leer del verso 1 al 7, en la versión Reina Valera 1960, si alguien tiene otra versión, bienvenido sea, pero dice Gálatas 1 al 7, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Pablo dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. En primer lugar, para ubicarnos, Galacia era una región, no era una sola congregación. Y Pablo había estado allí en la región y había fundado distintas congregaciones en distintas localidades de esa región. Años más tarde les envía la carta a los Gálatas, que no era una sola congregación,
sino que era una provincia o una región. Y Pablo les dice, cuando el heredero es niño, aunque es señor de todo, en nada se distingue de un esclavo. Es decir, aunque él es heredero de todo, no tiene todo, porque no tiene la capacidad legal ni la capacidad mental para poder administrar toda aquella herencia que en un momento más adelante, cuando madure, cuando crezca, cuando tenga la capacidad legal y cuando tenga la capacidad mental, va a poder disfrutar. Pablo dice, aunque es heredero, en nada se distingue de un niño esclavo, porque no puede hacer uso de la herencia de su papá simplemente porque no tiene la capacidad mental, racional, ni tampoco porque legalmente puede manejar esa herencia. Está bajo tutores, bajo mentores, bajo curadores o la responsabilidad de los padres. Es decir, el papá, por más que quisiera adelantarle la herencia a su hijo no puede disfrutarlo. ¿Por qué? Porque es inmaduro. ¿Te imaginas? Vamos a suponer, simplemente apelando a la imaginación, aunque sería una locura y no se podría llegar a dar, que vos puedas darle a tu hijo de 5 años, de 8 años, el auto que tenés y decirle, como te quiero tanto, a partir de ahora yo te autorizo para que vos puedas manejar el auto y sentirte en libertad cuando lo quieras usar. Un papá que es médico, llevar a su hijo al quirófano y decir, bueno, como yo soy el dueño de la clínica o como yo soy el doctor y el especialista, yo ahora voy a facultar, voy a autorizar a que mi hijo pueda entrar conmigo en el quirófano y yo le voy a dar el bisturí para que él mismo se haga cargo de un trasplante de órganos. Yo le voy a permitir a mi hijo para que él vaya a la bolsa de valores y haga transacciones comerciales de millones de dólares o de fortuna. Sería impensado. ¿Por qué? Porque estamos tratando de poner una figura que es simplemente apelando a la imaginación de que no podemos adelantar, delegar o facultar o permitir darle nuestros recursos a alguien que aún todavía tiene una capacidad inmadura, donde no tiene una facultad o una capacidad intelectual, donde no ha crecido para que cada uno de nosotros con cierta libertad y también con cierta responsabilidad y seguridad de que le estamos delegando algo a alguien que lo va a poder hacer bien. Y en esta perspectiva, el Padre dice ahí en Gálatas que le señala un tiempo, hasta el tiempo designado por su Padre. Es decir, hay un tiempo, que el tiempo lo marca la madurez del niño, la madurez del heredero, en donde el padre se puede correr tranquilamente y le puede decir al hijo, aunque yo sigo teniendo los mismos recursos que tenía hace 20 años atrás o 30 años atrás, o mis recursos han sido potenciados y han crecido, yo antes no te lo podía dar, simplemente porque eras un inmaduro, porque no tenías la capacidad mental o la capacidad legal para poder disfrutar de mi herencia. Y Pablo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, y ya hemos hablado de la palabra pero, que es una palabra que es como una bisagra, que hay un quiebre allí con todo lo que Pablo viene narrando y dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Ahora, cuando viene el cumplimiento del tiempo y Dios ve que la iglesia es madura, ha crecido, es responsable
y tenemos la capacidad mental para poder administrar los recursos de Dios, que en otro tiempo por ser inmaduros espirituales no nos podía dar, Dios ahora nos confiere más capacidad, más talentos, más dones, más ministerio, más unción, más gracia, con el único fin que nosotros podamos administrar conforme a la voluntad de Dios los recursos que son de Dios para que su reino sea extendido. Ahora bien, cuando viene el tiempo, Pablo marca ahí, pero cuando vino el tiempo, ahora cuando viene el tiempo en que cada uno de nosotros vemos como que Dios comienza a obrar y a soltar y a bendecirnos, si aún nosotros seguimos con una capacidad madurativa retrasada y no crecemos y no maduramos y seguimos siendo niños, lo más probable es que Dios se abstenga de darnos cosas, porque sabe Él que si nos da algo, nos puede llegar a ser literalmente para nuestro daño. Entonces tiene que ir en la sintonía y en una forma la gracia de Dios y el esfuerzo de cada uno de nosotros, porque si no lo que va a pasar es lo que está pasando. ¿Qué? Que mientras vemos que hermanos de poco tiempo asumen compromisos, asumen responsabilidades, maduran y crecen en Dios, hay otros que quizás vienen muchos años a la iglesia o se congregan y quizás nunca han asumido un compromiso genuino y una responsabilidad seria con Dios para poder crecer. Y es lo que hemos dicho en otras oportunidades. A un niño le encantaría poder vivir toda su vida alimentándose de golosinas. Y en su mente o en su concepción y en su racionalidad, él cree que con solo comer chupetines, caramelos, alfajores y helados podrá crecer y desarrollarse sanamente. Un padre que ya ha recorrido muchos años de su vida entiende que es necesario una dieta equilibrada para que pueda crecer sanamente. De la misma manera también eso pasa en el plano de las congregaciones. Hay gente que creen que pueden crecer espiritualmente y madurar espiritualmente solo alimentándose un día a la semana cuando se congregan, si es que se congregan una vez por semana. Y déjame que te lo diga, hay raquíticos espirituales. Hay gente con alta deficiencia madurativa en el crecimiento espiritual. Hay gente que no da los parámetros que son normales para un hijo o una hija de Dios. Y hay gente en las cuales uno discierne fácilmente un retraso madurativo espiritual. Gracias a Dios estamos todos vivos y podemos corregir esas acciones o esas deficiencias que quizás cada uno de nosotros podemos estar atravesando. Pablo les escribe a los cristianos de Éfeso, Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante. Un pasaje muy conocido. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El verso que sigue, a fin de perfeccionar a los santos. Es decir, que él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para algo, a fin de perfeccionar a los santos. No somos perfectos, pero sí podemos ser perfeccionados. Y fíjense lo que dice, perfeccionar a los santos para
Hay un propósito de Dios por el cual Él constituyó algunos ministerios para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tremendo. Es una exhortación que Pablo le deja acá a los cristianos de Éfeso. Pablo había vivido en Éfeso 3 años aproximadamente, y años después, estando en Roma, él les escribe esta carta. Ahora, no habría ninguna necesidad de que Dios mismo constituya apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, si cada uno de nosotros, si cada uno de los miembros que formamos parte de la iglesia asumiría un compromiso con Dios de poder crecer de por sí solo. Pero como no hay un compromiso individual en cada uno de nosotros, Pablo dice: el Señor mismo constituyó a unos para la edificación de la iglesia, para la obra del ministerio. Es decir, la obra del ministerio, dice Pablo, no la hace el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. El Señor levantó a estos para perfeccionar a estos, para que estos, la iglesia, hagan la obra del ministerio. Y dice: para que seamos edificados, y para que crezcamos, y para que no seamos niños fluctuantes que son llevados de acá para allá por cualquier viento de doctrina que hombres malos usan para apartar las personas de la verdad. Es decir, tan importante es en Dios la madurez espiritual y el crecimiento espiritual, que Dios levanta a distintos ministerios para que podamos todos ser perfeccionados, crezcamos, seamos edificados y ya dejemos de ser niños fluctuantes o que tengamos un retraso madurativo espiritual. Vamos a ver lo que le dice Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, vamos a ir al capítulo 1, el verso 11. Dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. No sé si los de Cloé eran chismosos, pero un día le mandaron un mensajito a Pablo y le dijeron: Pablo, entre los corintios hay divisiones y hay contiendas. Quiero decir que cada uno de ellos dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo, y yo de Masa, y yo de Milei. Y Pablo dice: entre ellos hay contienda, hay grietas en la iglesia, porque cada uno tiene su candidato preferido. Y Pablo les dice en 1 Corintios 3, ahora sí: de manera que yo,
Primera de Corintios 3, verso 1 al 5. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Pablo, el misionero, estaba recorriendo todas las regiones y él llegó a Atenas y luego desde Atenas va a Corinto. Y primero los corintios le escriben una carta a Pablo y Pablo les contesta con esta carta de Primera de Corintios. Ahora bien, si entre nosotros, vamos a suponer, hubiera grietas, si entre nosotros hubiera divisiones, si entre nosotros hubiera situaciones muy similares a las que Pablo expresa aquí a los corintios, y si Pablo nos invitara a su casa, aunque se la pasó más preso que en un domicilio particular, y uno diría, qué bueno, Pablo me invitó a almorzar a su casa, qué bueno, seguro que me va a hacer un asado, seguro que me va a hacer tallarines con una buena salsa. Y llegamos a la casa de Pablo y Pablo nos da una taza con leche. Y nos incomodaría. Pablo, me invitaste a almorzar. Yo abro mi corazón, pensé que me ibas a dar algo más suculento. Y Pablo nos diría, no te puedo dar carne, te tengo que dar leche, porque sos un niño espiritual, porque no has crecido, porque entre nosotros hay grietas y hay cosas que ya las tendrían que haber superado. Hay cosas entre ustedes, corintios o gran rey, que ya tendrían que haber pasado de grado. Hay en ustedes un retraso madurativo espiritual. Por eso es que no les di carne, porque no erais capaces, ni aún sois capaces todavía. La madurez espiritual se logra a través de determinación, de compromisos, de asumir que hay una alimentación que es saludable, aconsejable y que Dios nos provee a todos, pero que no todos queremos comer. Creería yo que todos los que estamos acá tenemos Biblia. Vamos a suponer que yo hoy estoy acá parado delante de ustedes y tengo restos de comida en mis dientes y tengo toda mi remera arrugada o hubiera venido con una corbata y la corbata tendría el nudo de la corbata aquí al costado del cuello y estaría todo despeinado y tendría lagañas. ¿Usted sabe qué probablemente diría? El pastor en su casa no tiene espejo. Porque si tiene espejo y se miró al espejo, seguramente se hubiera corregido y estaría distinto. Ahora, por la actitud de muchos cristianos, uno diría, seguro que no tiene Biblia. No puede estar tan desalineado. No puede mostrar tanta desprolijidad en su caminar cristiano. Este no tiene espejo. Si tuviera espejo,
se arreglaría. Este seguro que no tiene Biblia, porque si tiene Biblia, seguro que se arreglaría. Y Pablo les dice, les tengo que volver a dar leche porque no eran capaces todavía. La madurez cristiana requiere compromiso, determinación, comer comida saludable que la encontramos en la palabra de Dios, negarnos a nosotros mismos, poder hacer los ajustes necesarios delante del espejo que es la palabra de Dios según Santiago, para que cuando caminemos Dios mismo pueda decir de nosotros que somos cartas leídas y que la gente ve en nuestras vidas a Jesús y no a un desalineado que aunque tiene espejo no se arregla y aunque tiene Biblia no se ajusta a los principios establecidos en ella. Retraso madurativo espiritual. Cuando uno es niño, otro toma las decisiones por uno. En un momento la tomó papá, la tomó mamá. En otro momento quizás la toma el líder de área, el que está liderando la Casa Luz, el pastor. Pero Dios nos quiere llevar que cada uno pueda tomar decisiones por sí mismo conforme a las demandas que Dios nos hace a cada uno en particular. Hebreos 11, ya voy terminando, si no me quedo sin congregación. Hebreos 11 dice así, verso 23 al 25. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. ¿Quién tomó la decisión de esconderse? Los padres. Moisés era un bebé. No podía tomar decisiones él por sí mismo para resguardar su vida en Dios. Cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Verso 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, él ahí tomó la decisión él, ya no la tomó papá o mamá, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. El pecado produce deleite, si no nadie estaría tentado a pecar, aunque el deleite que produce el pecado es temporal, ¿sí? Y él dice que escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Es decir, no podemos esperar que siempre alguien decida por nosotros. Me gusta una chica. No a mí, si no me quedo, duermo afuera esta noche. Vamos a suponer, me gusta una chica. ¿Qué decís vos? Y le preguntamos al amigo, al hermano, al compañero de trabajo, ¿qué decisión tomarías vos en mi lugar? Y no tenemos un Dios a quien recurrir y a quien preguntarle. Tengo que sacar un préstamo. ¿Qué me decís vos? Tengo que cambiarme de congregación porque campero es muy duro y siempre va a la tibia y al peroné. ¿Qué me decís vos? En otro lado se come otra comida. ¿Qué me decís? Y hermanos, Dios quiere que cada uno de nosotros, hecho ya grande, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hermanos, Dios quiere llevarnos a una madurez espiritual en donde cada uno de nosotros por sí mismo podamos tomar decisiones
porque entendemos que Dios quiere una iglesia crecida, una iglesia madura y donde ya no seamos niños fluctuantes llevados de un lugar a otro por cualquier viento de doctrina. Pablo le dice a los Gálatas, el niño no se distingue de un esclavo, aunque va a ser o es heredero de todo. El padre no puede soltarle los recursos porque sería una locura. Entonces Dios sin duda alguna quiere darnos cosas. Y a mí, sin duda alguna, Dios tiene cosas más grandes para darme. Pero Dios tal vez me dirá, Javi, si te lo doy ahora, puedo cometer una locura. Quiero que madures, quiero que crezcas, quiero que me muestres rasgos de integridad, quiero que me muestres un compromiso genuino para que yo pueda cederte aquello que en este tiempo ya te lo tendría que haber dado, pero aún lo retengo porque no veo en vos señales de una madurez espiritual. Y esto se multiplica en la congregación y se multiplica en las congregaciones de Ushuaia y se multiplica en la iglesia de Argentina y se multiplica en la iglesia del mundo, en donde muchas veces hay rasgos muy notables de una iglesia con un alto retraso madurativo. No puede haber entre nosotros grietas por la política. No puede haber entre nosotros grietas por el deporte. No puede haber grietas en nosotros por distintas cosas que son netamente de este mundo y pasajeras y en donde no está la solución. Porque dependemos de Dios, gane quien gane. Y no nos debe afectar emocionalmente el uno o el otro, porque nuestro cordón umbilical tiene que estar en Cristo. Y de Él nos tenemos que alimentar. Y ante la prueba, ante la adversidad y ante la dificultad, tenemos que ir a Él. Y ante la alegría y ante la bendición y ante la abundancia, tenemos que ir a Él. Amén. Jesús no quiere y Jesús no viene por una iglesia infantil, por una iglesia con retraso madurativo espiritual. Él no viene por una iglesia tibia, Él viene por una iglesia que ha entendido que Dios nos llama a un crecimiento, a un compromiso y a una maduración espiritual para que podamos estar a la altura de un novio como Jesucristo. No sé cuál es la percepción que podés tener de vos mismo. Y este es todo un capítulo aparte, porque hay algunos que usan chupete, pañales y toman la mamadera, pero se autoperciben como que podrían estar liderando una provincia o ser el gobernador o el presidente de una nación. Y hay algunos que son niños y los papás los ponen al volante y el niño hace que maneja y quizás su autopercepción es que, papá, si vos te sentás al lado, yo puedo manejar tranquilamente el Audi o el Mercedes o el Fiat 600. Quédate al lado. Es la autopercepción del niño. ¿Pero lo podrá hacer? No. Y también en medio nuestro hay hermanos que tal vez se autoperciben como maduros, como crecidos, como responsables, pero tal vez puede llegar a ser que nos estemos engañando a nosotros mismos. Un psiquiatra muy famoso, Coleman de apellido, él habla acerca en su libro de que en el ser humano hay un costado que es del autoengaño.
Y no es novedad, porque Jeremías 17:9, Dios ya dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Durísimo. Pero después de decir eso, ¿saben qué dice la Biblia? Y perverso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Coma. Uy, qué duro, Señor. No, para que no terminé. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón para dar a cada uno conforme a sus obras. No sé cómo te autopercibís. Lo importante es pararse ante el espejo de la palabra, ante la mirada de Dios y poder decir, Señor, quiero crecer. Quiero ser un hombre maduro. Quiero ser una mujer madura en Cristo. Quiero ser responsable. Quiero mostrar rasgos de que realmente estoy creciendo sano para aquello cual es el propósito por el cual un día me has llamado. Y del otro lado, Dios nos va a decir, ¿querés crecer? ¿Querés ser maduro? Deja los chupetines, deja los alfajores, deja las golosinas, deja el helado, mandate una sopa de verdura de vez en cuando, clavate un puchero, un guiso de cordero, siempre y cuando no te afecte los triglicéridos y el colesterol. Hay que aclararlo. Alimentate bien, come Biblia y come Biblia, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿No está enojado conmigo? Gracias. Nos ponemos de pie. Señor, gracias queremos darte. Tu palabra nos anima, tu palabra quizás nos incomoda, tu palabra nos confronta, pero es, Señor amado, de la misma manera cuando vamos al médico y el médico nos dice, tenés que ajustar ciertas conductas en tu vida, tenés que caminar, o tenés que ir al gimnasio, o tenés que aflojarle a la harina y al azúcar y a los postres y a la grasa, y quizás nos incomoda, pero no nos podemos enojar ante un profesional que nos está dando un diagnóstico basado en la verdad y para nuestro bien, para nuestro saludable desarrollo en la vida. De la misma manera, oh Dios, entendemos que muchas veces hay un retraso madurativo espiritual. Pablo le decía, les di leche porque son niños, a los corintios y a los gálatas. El niño, aunque es heredero de todo, por ser niño, el papá no puede soltarle la herencia hasta el tiempo señalado por el padre. Y a los efesios, que tenemos que ser edificados y que tenemos que crecer para ya no ser niños fluctuantes. Señor amado, hoy queremos, oh Dios, asumir un compromiso de alimentarnos mejor espiritualmente, de no comer una vez por semana, sino todos los días una dieta balanceada en tu palabra, en tus preceptos, en tus mandamientos, en tus ordenanzas. Señor, que podamos ejercitarnos en la fe depositada en ti para poder ser una iglesia que alcanza los estándares, Señor, que tú estás demandando. Una iglesia aprobada por Dios, una iglesia sana, madura, determinada, una iglesia que es la que Cristo viene a buscar. Señor, yo quiero bendecir a tus hijos
a tu pueblo, y que cada uno de nosotros, Señor, si tenemos un concepto de nosotros que es erróneo, que está equivocado, quizás nos sentimos bien porque no fuimos nunca al médico, pero el médico cuando nos ve y nos examina nos da un diagnóstico preciso. Hoy queremos venir a ti, nuestro médico amado, para que tú alumbres dentro de nosotros, Señor amado, y cada uno de nosotros podamos alinearnos conforme a lo que tú quieres y a lo que tú demandas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque ella es nuestro consejo sano, saludable y para nuestro bien. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Le damos un aplauso al Señor.